Nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Muy buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy nos acompaña directamente desde San José, Costa Rica, el presidente de la empresa privada de Costa Rica, el ingeniero Álvaro Sam Saborío. Un gusto saludarlo, ingeniero, gracias por estar con nosotros a través de TSI al banquillo y compartir esas experiencias de la empresa privada de Costa Rica durante esta pandemia. ¿Cómo se ha enfrentado la misma y de qué manera ustedes los empresarios han tratado de mantener a flote la economía de esta nación hermana? Un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos, ingeniero. No, muchas gracias a usted por la entrevista y un placer hablar con su cadena y a través de ella pues dar nuestro aporte a los empresarios hondureños. Nosotros enfrentamos esta pandemia desde 4 puntos de vista. La primera fue la parte sanitaria, la segunda fue la parte económica, que impactó posteriormente y sigue impactando. La tercera es la parte social, porque al causar la desaceleración económica causada por la reclusión, pues también causa un severo problema social de desempleo, pobreza, desesperanza, sobre todo. Y finalmente hemos dicho que algunos países podría llegar a causar una crisis política importante. Entonces, la sanitaria, la económica, la social y la política. Al principio, en la Unión de Cámaras, empezamos a tratar de entender cómo se comportaba la transmisión de este virus, no desde el punto de vista médico, ¿verdad?, sino desde el punto de vista que inhibía el trabajo de las personas, la posibilidad de movimiento. Y identificamos de marzo la necesidad, revisando bibliografía a nivel mundial, de 3 factores. 4 factores. Una era el uso fuerte de limpieza, alcohol, detergente para eliminar la posibilidad de virus y bacterias en cualquier sitio que estuvieran, en las oficinas, en los buses, etc. La segunda fue el uso del distanciamiento social para que la gente pues no se le acerque a otra gente demasiado y se evite el contagio como cualquier gripe además, ¿verdad? La tercera fue el uso de mascarillas, ¿verdad? También, para también protegernos de eso. Y la cuarta es recomendamos al gobierno hacer un testeo masivo georreferenciado, de modo que pudiéramos tener una huella de la pandemia en los lugares del país donde se fuera extendiendo y se pudieran hacer cierres regionales, no nacionales, porque el cierre implica un deterioro económico importante, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en eso. Entonces después de eso hicimos un documento que se llama Coexistiendo con el Virus, que es un balance entre vivir con el virus y poder realizar actividades económicas, ¿verdad? Básicamente lo que se conoce como el martillo y el baile. Y eso creo que el gobierno lo ha ido siguiendo poco a poco para que podamos esas 5 recomendaciones en la mejor forma posible mantener la economía un poco a flote, ¿verdad? Y no arruinarnos, porque también lo hemos dicho repetidamente, podemos cerrar para evitar muertos y saturación del sistema médico, pero hay que acordarse una cosa, el deterioro social, económico, crea pobreza, y la pobreza literalmente mata gente, mata personas, ¿verdad? Por muchas formas, el hambre, la desesperanza, las tragedias, y además los sistemas de salud no son capaces porque reciben menos ingresos de los contribuyentes, de mantener las enfermedades normalmente que se atienden en los hospitales públicos bajo control. Entonces, una emergencia que antes era atendida rápidamente, de ahora puede causar una muerte, o por ejemplo, la gente que está en quimioterapia no puede atenderse. Entonces, eso también causa severos problemas. Entonces, se atendieron es la parte sanitaria. Después, la parte de las 4 fases que le conté antes, la parte económica, los bancos extendieron líneas de crédito, ayudaron a posponer pagos,
en algunos casos intereses. El gobierno sacrificó una parte importante de sus ingresos haciendo una posposición de pagos de impuestos y pagos diferidos, ¿verdad? Y en fin, se trató de hacer eso. La parte social, pues se ha tratado de cerrar por cantones del país. Aquí estamos divididos en cantones, ¿verdad? Distritos, pues zonas, y eso, hacer cierres de fiestas, de bares, de restaurantes, evitando la aglomeración de personas, cerraron todas las actividades religiosas, todas las actividades deportivas, ¿verdad? Y eso ha mantenido un poco al margen la tasa de contagio, aunque todavía está en más de 1.5, ¿verdad? Cuando la tasa de contagio baja a menos de 1, usted controló la epidemia, antes no, y está todavía en 1.6, pero bueno, ese es el esfuerzo que estamos haciendo, ¿verdad? Y en la parte política, pues ahora estamos viendo las 3 fases también que nos llevan a las empresas. Y la primera fase es la supervivencia, ¿verdad? La supervivencia de las empresas, que estos meses. La segunda va a ser la parte de reorganización o resucitación de las empresas. Y la tercera, de reactivación económica. Porque le hemos dicho al gobierno, vean, podemos hacer cierres, pero todos preferimos terminar esta pandemia, porque esta pandemia termina, Rosendo. Hay que tener claro, esto no es para siempre. Y ya la intervención farmacológica pronto viene. Pero al final de esta pandemia es mejor tener un hospital de empresas que un cementerio de empresas. O sea, la gente medio trabajando, que la gente desesperada y destruir el tejido económico, que es muy caro reconstruirlo, y el tejido social y político. Sí, me llama la atención este elemento, ingeniero, que usted me ha expuesto, cómo se ha mantenido esa comunicación entre los especialistas del área de la salud, los inversionistas y el Estado. Del paciente cero, recordamos que Costa Rica fue el primer país de la región que registró casos de coronavirus allá por el mes de marzo. 6 de marzo. Desde entonces a la fecha nunca se cerró todo. La actividad económica se mantuvo desde luego con las regulaciones del caso. Ahora que están enfrentando un alza de casos, hoy 503 casos, hay 125 fallecidos, más de 16,000 casos positivos. ¿Cómo lo están manejando? ¿Cómo se están organizando de manera de no parar esa actividad económica para no poner en riesgo los puestos de trabajo, pero al mismo tiempo no exponer a la población a contagios masivos? Bueno, hay 3 tipos de pandemias, ¿verdad? La pandemia sanitaria, ¿verdad? La otra es la pandemia del miedo, ¿verdad? Que es terrible también, hay que tener prudencia y trabajar con datos reales. Y la otra es la pandemia económica, que como le destruye el tejido social. Entonces, lo que hemos tratado de hacer y se ha hecho en el país, es mantener la agricultura siempre abierta, y se ha mantenido abierta porque no es un lugar de contagio. La agricultura se da en los campos y hay menos contagio porque hay menos densidad de población, evidentemente. La industria se ha mantenido abierta. Costa Rica tiene una exportación importante de zona franca, y eso ha mantenido trabajando con sus protocolos estrictos de seguridad, ¿verdad? La ley que se pasó hace poco de teletrabajo, tenemos una red de fibra óptica en el país bastante, todavía no es lo que quisiéramos, pero bastante extensa, que ha permitido a mucha gente hacer teletrabajo donde se puede, ¿verdad? Porque no todas las actividades son susceptibles a hacer teletrabajo. Y eso ha permitido los servicios, que es otra parte importante de la exportación nacional, funcionando, ¿verdad? Todo lo que es servicios, agricultura, industria, ha seguido funcionando. La parte afectada ha sido el comercio, y la parte sujeta a mercados externos, ¿verdad? Entonces, ¿como cuál? El turismo, evidentemente, se quedó sin materia prima, y eso ha afectado muchísimo a los restaurantes, a las playas, etcétera. Entonces, nosotros hicimos un plan de recuperación basado en 3 ejes, y hemos trabajado de cerca con el gobierno, apoyando. El gobierno, pues, es la autoridad electa democráticamente, pero ha escuchado poco a poco, viviendo sus tiempos políticos, como tiene que ser, ¿verdad? En 3 ejes. El primer eje es la parte macroeconómica, que está muy complicada en el país, pero habíamos pasado un paquete fiscal el año pasado que ayudó un poquito a paliar eso, y que no fuera una catástrofe, una hecatombe. Por ahora, vamos a ver dónde termina, porque bien que mal, en la realidad es que al detener la actividad económica, los ingresos del Estado han bajado mucho, ¿verdad? Entonces, eso también causa un hueco fiscal muy grande. Entonces, está la parte
del gobierno, ¿verdad? La parte macroeconómica, el eje importante que hemos trabajado, apoyado al gobierno. El segundo es la parte de relaciones con el mundo. Como tenemos una economía tan globalizada, bueno, cómo restablecer los mercados. Y aquí dependemos de los mercados externos, ¿verdad? La exportación de café, de banano y de piña ha continuado con unos pequeños baches, melón, un pequeño bache también, pero ha continuado. La gente come y la gente compra comida en el mundo. Y eso nos ha ayudado. También, al tener clústeres tan grandes o grupos de empresas de equipo médico, pues el equipo médico también está siendo apetecido en el mundo y eso ha ayudado a que Zona Franca continúe. Entonces, el primer eje ha sido la parte macroeconómica, el segundo eje ha sido el tema de relaciones de mercados internacionales, que dependemos de la apertura de otros mercados, pero se han ido dando. Y el tercer eje ha sido la parte de recuperación de la micro y pequeña empresa, sobre todo de la productividad, ¿verdad? Cómo elevarla y la creación de clústeres o grupos de empresas por sector, por ejemplo, el equipo médico, por ejemplo, el equipo de la parte agrícola, por ejemplo, en la parte de servicios. Solo para darle un ejemplo, el equipo médico se sabe, ¿no? El año pasado hubo una gran cantidad, 2.800 millones de dólares le vendieron las empresas pequeñitas de menos de 5 empleados a las empresas de Zona Franca en un encadenamiento productivo muy efectivo. Y en la parte agrícola, el sector agrícola necesita el turismo porque de los 3 millones y resto de turistas que recibimos al año en Costa Rica, que está bastante caído, tenemos casi caído, excepto por el turismo interno, pues los horticultores, los agricultores de Costa Rica le venden a esos 10.000 restaurantes que hay en el país, en todo el territorio. Entonces, eso también agiliza. Son encadenamientos productivos que han ayudado en esos 3 ejes que les describí. Y eso ha sido como hemos tratado de golpear lo menos posible, aunque ciertamente la parte comercial, la parte turística, la parte de restaurantes, la parte de cines, la parte de todo lo que es espectáculos públicos está muy deprimida y eso ha causado un fuerte impacto porque al final el turismo representa en Costa Rica un 8% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Entonces, y le da oportunidad al 15% de la mano de obra del país. Entonces, hace un impacto fuerte. Pero bueno, ahora podemos conversar sobre lo que viene, el futuro, ¿verdad? También creo que es importante. Muy bien, vamos a ir a la pausa. Está con nosotros directamente desde San José, Costa Rica, el presidente de la empresa privada de esta nación hermana, don Álvaro Sáenz Saborío. No se separe de TSI, ya regresamos aquí en Al Banquillo. Estás viendo Al Banquillo gracias a Ficolín. Seguimos Al Banquillo directamente desde San José, Costa Rica. Nos acompaña el ingeniero Álvaro Sáenz Saborío. Ingeniero, esto es de sacrificios en tiempos de crisis. ¿Cómo han encontrado equilibrios ustedes como sector inversionista con el Estado y la clase trabajadora para mantenerse a flote? A pesar de las enormes dificultades que ya me explicó en diferentes áreas que se están enfrentando en este país hermano. Bueno, primero, el sacrificio ha sido de todos, ha sido tremendo. No hay un equilibrio posible, ¿verdad? Hay mucha gente que ha perdido el trabajo. Tenemos un desempleo actualmente de más del 22-23% de la población económicamente activa. Tenemos un 46% de informalidad que lo teníamos antes de la pandemia, ¿verdad? Entonces, la carga sobre la economía formal es muy pesada. Pero bueno, estamos tratando de seguir adelante y lidiar con las circunstancias que tenemos enfrente en la mejor forma de cooperación. Hemos tratado de empujar desde la Unión de Cámaras también un ambiente de cooperación y no de confrontación, ¿verdad? Incluso con los sindicatos para poder entre todos tirar de esta carreta y salir adelante. ¿Cómo están programando las aperturas de las otras áreas que por las circunstancias de la pandemia
se vieron obligados a cerrar. Ya me hablaba del éxito de Costa Rica en materia de turismo. Es un promedio, revisando números, de 4.000 millones de dólares, los que deja anualmente este rubro. Esto ahora de lejos va a ser imposible cumplirlo. Pero ¿de qué forma se van a dar apoyo a estos sectores para buscar su rehabilitación? Bueno, hay varias, es verdad, el turismo está, como le dije antes, en cero porque de la materia prima, o sea, los turistas no pueden ingresar. A partir del 1 de agosto se empiezan a abrir aeropuertos poco a poco y esperamos que se reactive el tema y el encadenamiento puede ayudar. Nosotros se han hecho algunas posposiciones de pagos en los bancos y ahora se está trabajando en un fondo de avales y garantías para poder descontar flujos de efectivo a 2-3 años a valor presente, y con esa garantía y con ese fondo de avales y pérdida esperada, los bancos puedan dar líneas de crédito de sostenimiento, supervivencia a las actividades que están más golpeadas. De modo que no perdamos este tejido social, este tejido económico, porque la recuperación va a llegar y esperamos que encuentre una empresa privada fuerte y superviviendo por lo menos, y que pueda rehacer la capacidad productiva instalada del país en una forma rápida, de modo que el sufrimiento social sea el menor posible también, ¿verdad? Porque al final para eso trabajamos, para que haya un bienestar en todo el país. ¿Cómo van a llevar esta apertura? ¿Qué ha planteado el gobierno para los vuelos que, de acuerdo a lo que se ha publicado en las últimas horas, a partir del 1 de agosto, entran en esa dinámica de intentar, y digo intentar porque muchas personas no están con esas ganas que tenían antes de viajar? Hay otras prioridades, pero esos ciudadanos que llegarán a Costa Rica, ¿va a ser bajo qué modalidad, ingeniero Sáenz? Vea, vamos a ver, el turismo es una parte importante y ellos van a ingresar con bastantes requisitos, por ejemplo, seguros, médicos obligatorios, hacerse la prueba del COVID antes de 48 horas antes de ingresar al país. En fin, son bastantes requisitos, pero por lo menos pueden ingresar. Veremos qué tanta gente quiere, y la idea es abrir los vuelos porque Europa trabaja mucho con reciprocidad. Entonces, tal vez al principio no lleguen todos los vuelos, pero posteriormente podemos tener reciprocidades y ingresará más gente, ¿verdad? Y esa apertura paulatina va a ayudarle al sector más golpeado, sin duda, el turismo, porque Costa Rica ha mantenido sus fronteras terrestres abiertas, excepto una importante cierre que hubo por problemas de tránsito, más problemas comerciales, falta de entendimiento del protocolo sanitario centroamericano que han firmado los presidentes en marzo, pero ya se abrieron, y ha mantenido sus puertos abiertos, tanto del Pacífico como del Atlántico, abiertos. Contenedores entran, salen, los graneles, todo lo que es el petróleo, etcétera, ¿no? Así que digamos que esa parte no ha habido, los vuelos de carga siguen funcionando, entonces eso no ha tenido una afectación seria, ¿verdad? Lo que sí es importante definitivamente es la contracción de turismo y la contracción económica causada por los cierres del gobierno o las cuarentenas por zonas geográficas para bajar las tasas de contagio. Eso sí ha dañado mucho o ha deprimido mucho el sector comercial del país, excepto lo que es medicina, lo que es comida, lo que es ferretería, etcétera. Pero aparte de eso, todo lo demás ha estado cerrado. Este mes se cerró todo el 9 de julio y se abrirá tal vez, esperamos este viernes 31. Pero como le conté antes, han habido el tema del martillo y el baile, ¿verdad? Ya llevamos 3 martillazos, uno en Semana Santa, uno en el Día del Padre y ahora el tercero ahora, ¿verdad? Entonces, esos martillazos dañan mucho la economía, pero esperamos que baje la tasa de contagio y podamos evitar la saturación de los hospitales, ¿verdad? Y la mayor cantidad de gente sobrevive. Hay un área que ya me exponía en el segmento anterior, ingeniero Sáenz, que está muy ligada a la área de turismo, y es la producción agrícola. Costa Rica ha tenido mucho éxito y usted está ligado a esa industria.
¿cómo le están potenciando de manera de preservar la mayor cantidad de empleos? Recién hace algunos días atrás la FAO hablaba justamente de eso, cómo debemos potenciar el sector agrícola en estos tiempos de pandemia, que al final va a ser una de las grandes tablas de salvación de las economías del mundo. Sin duda, y sobre todo en Centroamérica, que somos productores de comida, ¿verdad? Y exportamos bastante, ¿verdad? Entonces, y trasegamos entre nosotros bastante productos alimenticios, perecederos. Lo que hemos hecho es, con las normas de limpieza, de seguridad, de higiene, sobre todo en el empaque, que los mercados agrícolas permanecieran abiertos. Los de exportación a países como Estados Unidos y Europa han permanecido abiertos. E incluso de aquí se llevan contenedores de vegetales para el Caribe y para Centroamérica, ¿verdad? Entonces, eso ayuda mucho. La otra es que, por ahora, ¿verdad? La pandemia no nos cayó en los tiempos de cosecha de la zafrecaña, la cosecha del café, el melón, el mango, la naranja. Todavía no, ¿verdad? Veremos en septiembre, octubre, el impacto, pero eso ha ayudado a que no haya una afectación directa. Me refiero en esos meses de cosecha a la importante mano de obra nicaragüense que es la que recoge las cosechas en su gran mayoría en Costa Rica. Entonces, eso es una sinergia centroamericana importante también. Pero sí, es verdad, la agricultura ha ayudado a que mucha gente que está en el campo pues siga adelante, ¿verdad? Y es una de las actividades que son prioritarias porque es la producción de alimentos, e incluso en Europa pues se han dado cuenta de eso y ahora el tema de la seguridad alimentaria pues le dan mucha importancia. Pero eso sin duda una ventaja no solo de Costa Rica, sino de Centroamérica, pero hay que producirlas con las normas de calidad y de higiene correspondientes para que podamos aprovecharlo al máximo, ¿verdad? ¿Qué cuidado? Los sistemas de Costa Rica, digamos, no conozco a fondo los sistemas de Honduras, pero el hablar de mi país, de educación, de salud, de agua potable, ha permitido mantener las tasas de contagio relativamente bajas. Estamos ahorita en la segunda ola, ¿verdad? Que esperamos que bajen en las próximas semanas, pero eso nos permitió tres cosas. Una es la posibilidad de seguir exportando a países como Europa que tenían miedo, países con altos contagios detuvieron la importación, que el producto no lleva el virus, ¿verdad? Pero de por miedos. El segundo es que inversión extranjera venga a Costa Rica porque lo ven como un lugar más seguro. Ya ha sucedido, centros de servicios, por ejemplo, ¿verdad? Y lo tercero es que el turismo esté deseoso de venir al país. Ya nos han contado autoridades, el presidente de la República, incluso me contó que hace unas semanas que habían varios vuelos charter antes de que anunciaran la apertura, ya llenos y dispuestos a venir a Costa Rica, de Europa. Entonces, ¿por qué? Porque es un destino apetecible. Esas son cosas que es un encadenamiento, digamos, nacional que ayuda a que actividades como la agrícola y turística pues salga adelante, ¿verdad? Y el encadenamiento final pues ayuda a todos. Muy bien, está en directo desde San José, Costa Rica, el presidente de la empresa privada de Costa Rica, Álvaro Sáenz Saborío. Vamos a una pausa, en breve continuamos. Estás viendo Al Banquillo gracias a Ficolink. Tu negocio preparado es un negocio conectado. Ficolink, el nuevo link de pagos con el que tus clientes podrán realizar compras de manera fácil, confiable y segura. Seguimos al banquillo. Esta noche está con nosotros el presidente de la empresa privada de Costa Rica, Álvaro Sáenz Saborío. Ingeniero, me hablaba de esa conectividad que buscan aperturar nuevamente con la Unión Europea. Pero ¿qué del mercado regional? ¿Cómo mantienen esa relación?
hablando de dos productos que Costa Rica produce y que Honduras de igual manera tiene un alto ingreso en sus finanzas por la producción de café y banano, al igual que Costa Rica. ¿Cómo encontrar en los gobiernos y en los grandes bancos financiamiento para hacer vivir la economía por estas dos áreas? Vean, Rosendo, le voy a poner un ejemplo que pasó al principio de esta pandemia. El comercio intrarregional es tan importante que en 2 semanas que estuvo cerrada la frontera Costa Rica-Nicaragua por malentendidos en la parte de aplicación de protocolos sanitarios, se hizo una fila de 1.300 camiones que no podían pasar en 2 semanas. Entonces, es suma, y muchos que no siquiera salieron. Entonces, la exportación industrial de Costa Rica para Guatemala, de Guatemala para Costa Rica, de Honduras para Costa Rica y Nicaragua, el intercambio comercial es tan fuerte que, porque todo el comercio intrarregional es terrestre, ¿verdad? Entonces, por costos, evidentemente. Entonces, es muy importante mantener esos canales de comercialización fluidos, vegetales, lo que usted mencionaba, arroz de aquí para allá, Nicaragua, Honduras, carne, etcétera, pollo. Es muy importante tenerlo abierto. Entonces, las compañías han establecido grandes centros de distribución en varios países y producen productos, fabrican productos diferentes para complementar sus diferentes fábricas. Entonces, cuando usted tiene un cierre de fronteras, es terrible, ¿verdad? Como sucedió. Por eso los países, por dicha, habían establecido este protocolo sanitario los presidentes, creo que fue el 12 de marzo, pero hubo problemas en su implementación en abril, mayo, y esperamos que siga funcionando bien, porque los transportes terrestres son básicos para ese bienestar de todos. Las empresas pequeñas, medianas pueden exportar e importar, y no solamente agrícola, Rosendo, estamos hablando de muchas calidades de temas, ¿verdad? Industria alimentaria, enlatados, embolsados, vidrio, cartón, en fin, hay muchas cosas en Centroamérica donde una fábrica en Honduras o una fábrica en Guatemala o una fábrica en Costa Rica abastece toda la región, porque no es rentable tener 2 fábricas. Entonces, eso ha enriquecido. Por eso nosotros somos fieles impulsores de la integración centroamericana, porque esa posibilidad de repartirnos inversiones y después compartir comercio en una forma expedita, sin impuestos, porque recuerde que los productos centroamericanos no pagan impuestos entre nosotros. Eso es muy importante para fortalecer digamos el enriquecimiento de todos los países, ¿verdad? Y ayudar al progreso de toda la región. Sí, ingeniero Sáenz, ¿y cuál es la propuesta que tienen como empresarios de Costa Rica para volver más ágil la circulación? Porque está ese factor de miedo en que posiblemente nos venga el virus de Nicaragua a Costa Rica. Le cito ese ejemplo porque se manejó mucho por el cierre de la frontera entre ambos países, por el alto nivel de ocultamiento, debemos decir, de la pandemia que tiene Nicaragua. Y eso desde luego generó conflicto para Honduras, en el traslado de mercancías, El Salvador y Guatemala. Ahora ya, habiendo avanzado en el tiempo, ¿qué está trasladando el empresariado costarricense para que esto sea más rápido en las fronteras terrestres? Bueno, primero negociamos e insistimos con las autoridades costarricenses, de nuevo, el acatar los lineamientos generales del protocolo que ha firmado el CIECA, los presidentes, en marzo, y se establecieron 3 cosas muy importantes: que en Costa Rica pudieran entrar los camiones vacíos, porque hemos insistido, el virus no es transmitido por los camiones, es transmitido por la persona, ¿verdad? Y a las tripulaciones de los camiones se les puede poner reglas específicas, como las que voy a mencionar ahorita. El segundo es que se estableciera un corredor seguro o un corredor estéril, que llaman,
de los camiones para que ingresen o al almacén fiscal, ¿verdad? Donde se hace el descargo de la mercadería, o lo que se hizo posteriormente, que se permitiera el ingreso de camiones vacíos para que llevaran mercadería para Centroamérica. ¿Por qué no? El camión vacío no transmite nada. Después también se permitió que los productos perecederos, o sea, los refrigerados, pudieran llegar a su destino final y cargar en su origen, o sea, no tenían que llegar al almacén fiscal, igual que las cargas peligrosas. Entonces, eso flexibilizó bastante, ¿verdad? El transporte, y se abrió la frontera. Entonces, hubo un incremento de costos, ¿verdad? Un incremento de costos porque de ahí son más trámites, pero al final todos tenemos que pagar un poco más para tratar de tener controlada la tasa de contagio. En realidad fue unas reacciones causadas por miedo, es verdad, más rápido de la cuenta. Al final se lograron abrir esos variables que le mencioné antes, de modo que podamos tener un tráfico hoy bastante ágil, ¿verdad? No el mismo precio que teníamos antes, pero bastante ágil, con esos factores de seguridad y con esos protocolos que hay que seguir, ¿verdad? Incluso se mide la temperatura a los choferes, se les prueba síntomas, ¿verdad? Hasta que haya pruebas que puedan determinar el virus, que eso es lo que le comentaba a Titus, cómo va a ser el futuro, cómo pensamos que va a ser el futuro, pero no el futuro dentro de 2 años, ¿verdad? Sino el futuro dentro de unos meses para abrir la economía. Ahora le puedo comentar si usted gusta al respecto. Sí, y este es un elemento bien importante relacionado con los costos, porque desde luego los atrasos, los riesgos que tienen en los despachos quienes están produciendo en Honduras, en Costa Rica, ha logrado que se incrementen. ¿Hay algún estimado que ya lo manejan de cuánto será el impacto que al final el consumidor final, dentro de las dificultades que vivimos, tendrá que pagar, ingeniero Sáenz? Vea, los costos de logística andan alrededor de un día, son 25% del precio del producto saliendo de la fábrica, del almacén, de la finca, ¿verdad? Y depende del destino también, pero esos costos de logística son los que se incrementaron, el flete sobre todo, por los atrasos. Pero vamos a ver, habría que ver cuánto representa para cada producto su materia prima importada con respecto al costo final de venta, y cuánto significa si importó un componente, ¿verdad? Por ejemplo, si se importa vidrio o cartón, cuánto significa ese empaque dentro del costo final de venta de los productos. Sí hubo un incremento importante en esos digamos, productos complemento. No tenemos el dato claro, pero el producto más caro es el que no había, ¿verdad? Entonces, le pongo un ejemplo. Los cartones para vender huevos para Costa Rica se importan de Guatemala. Entonces, la industria avícola tenía un inventario, pero se estaba quedando sin nada. ¿Y cómo va a vender huevos sin cartones? En bolsa, se quiebra, no se puede en supermercados. Entonces, era imposible vender huevos. Entonces, era un elemento tan importante, ¿verdad? Con que no era el producto final, pero era un elemento importantísimo en la comercialización. Y no se podía hacer sin eso. Entonces, esa era la importancia de abrir la frontera. Yo creo que ahora, con el tránsito fluido, los costos se empiezan a acomodar y podemos continuar cuidándonos en cada país y tratando de controlar lo mejor posible el daño, primero sanitario y después económico, ¿verdad? A esta altura, a hoy, martes 28, ingeniero Sáenz, ¿están superados todos estos impases ya? Dentro de lo que cabe, hay fluidez en las aduanas terrestres, en la circulación de las mismas. No, está bastante superado, pero siempre hay la posibilidad de que haya un altercado importante entre transportistas centroamericanos, ¿verdad? Porque el problema es que estos cierres sanitarios se convirtieron al final en normas de aplicación recíproca, y yo he dicho varias veces que al final se convierten a veces, y hay que evitar que hagan, ¿verdad? Por el bien de todos nosotros, en represalias comerciales, ¿verdad? De los transportistas, y crean barreras que no nos permiten tener productos, ¿verdad? Entonces, no hay que permitir que una barrera, que
norma sanitaria se convierte en una barrera comercial. Por eso la reciprocidad no puede convertirse en represalia, ¿verdad? Entonces es importante que todos los transportistas centroamericanos pues tengan trato igualitario en todos los países, que si Costa Rica permite la entrada de vacíos, pues a Honduras y a Guatemala le permita entrar a los transportistas costarricenses con camión vacío también, para que haya esa fluidez, ¿verdad? Una vez me hablaron aquí que no iba a permitir, a las autoridades de salud, que no iba a permitir camiones vacíos porque ¿para qué venían vacíos? Y la respuesta mía es, eso no es problema suyo, ¿verdad? Si viene vacío, déjelo. Estoy seguro que si viene vacío tiene carga, no se preocupe, ¿verdad? O sea, usted no es el camionero, usted cuide las reglas sanitarias. Entonces, ese tipo de intromisiones de la parte sanitaria que tiene que cuidarla bien, no debe proyectarse a la parte comercial, porque entonces se convierte en otra cosa y complica la fluidez del comercio. Está con nosotros esta noche al banquillo el presidente de la empresa privada de Costa Rica, Álvaro Sáenz Saborío. Vamos a una pausa, ya regresamos. Al servicio del pueblo hondureño, con su eslogan ligada al corazón del pueblo hondureño. Sí, muy bien, muy bien. Lo felicito, ¿eh? Bueno, hablando de la región y esa unidad que se debe mantener en estos tiempos de pandemia, ¿cómo fortalecer las economías de manera conjunta? Como mercado común centroamericano, que lo recordamos de los años 60, para salir fortalecidos y vender en bloque, que puede ser a futuro una de las posibilidades de salvar nuestras economías. La integración centroamericana es esencial para salir adelante y fortalecer nuestras economías. Como lo dije antes, el comercio intrarregional es uno de los elementos, bueno, es un gran porcentaje de la exportación costarricense además, ¿verdad? Pero es básica. Si nosotros nos complementamos bien como debe ser, olvidándonos de las diferencias que algunas veces los políticos crean, ¿verdad? Como es en ese ambiente que son mucho menos cuando uno viaja por Centroamérica, y viaja y conoce a la gente, y como he viajado, me ha tocado viajar muchas veces por Centroamérica, pues es lindo, ¿no? La gente, todos somos hermanos y todos, incluso yo tengo un negocito en Nicaragua también y es muy lindo, la gente es súper amable, así que ese es el futuro de nuestro, creo, y somos hermanos en una misma región, ¿verdad? ¿Cómo están llevando protocolos, ya que me mencionó Nicaragua, ingeniero, para controlar esa fluidez? Sobre todo en la frontera terrestre, donde muchas veces no hay control, y con el antecedente que tiene Costa Rica, con miles y miles de nicaragüenses que entran a actividades agrícolas, muchos de ellos de manera ilegal o indocumentados, y con este riesgo que genera la pandemia para evitar la propagación. ¿Cómo lo están ustedes llevando? Bueno, en realidad nosotros tenemos cerrada la frontera completamente desde hace meses para cualquier tipo de turista, incluyendo los nicaragüenses, ¿verdad? Aquí no entra nadie que no sea tripulaciones de camiones, ¿verdad? Terrestre. Ahora se va a abrir por destino. Vale decir, los nicaragüenses tuvimos que hacer un cordón sanitario policial, porque Costa Rica no tiene ejército policial en la frontera porque es cierto, muchos nicaragüenses querían entrar de forma legal, pero al final cuando se cerró la frontera, pues ilegal, y al principio se metieron, pero bueno, había que detener eso porque si no íbamos a seguir constantemente sufriendo olas pandémicas y nos iba a colapsar el sistema de salud, ¿verdad? Entonces, de todos modos, en Costa Rica ya viven ilegalmente más de 200,000 nicaragüenses con permisos de trabajo, etcétera. Entonces, vamos a seguir adelante, ¿no? Y esperamos que pronto pues tengamos una solución o un manejo mejor de la pandemia y podamos, como le dije, contar con esa valiosísima mano de obra para poder recoger las cosechas. Aunque le digo que el desempleo de Costa Rica es más de 22%, va a haber mucha gente para coger café, para ayudar en las labores agrícolas este año. Bueno, le comento que, y lo hablábamos en la pausa, que ya Honduras hoy decidió el gobierno abrir a una denominada fase 1,
que en aquellas zonas donde hay alto nivel de contagio se permitirá que el 20% de los trabajadores se incorporen a actividades con las medidas de bioseguridad del caso para evitar que la propagación del virus siga. Costa Rica ha mantenido todo abierto con las regulaciones del caso y con porcentajes mínimos en las diferentes actividades. ¿Esto ha sido bueno para salvar la economía, ingeniero? Pues sí, han habido cierres, como le dije, comerciales de actividades públicas para evitar conglomeraciones de gente. Pero entonces, hemos mantenido la tasa de contagio 2, subió en 2,5 una vez, ahora está en 1,8. Pero como le dije, hay que bajarla más de 1 para evitar que crezca. Nunca hemos cerrado la parte industrial, solo brevemente, la parte agrícola tampoco, la parte de servicios tampoco, el teletrabajo tampoco. Entonces, básicamente han sido 3 sectores, ¿verdad? El comercial, el turístico, restaurantes, el que han sufrido el golpe más fuerte, ¿verdad? Y el encadenamiento consecuencia de eso. El área comercial, ingeniero Sáenz, ¿qué planteamiento están llevando ustedes al diálogo con el Ejecutivo y el área de restaurantes para intentar abrir a partir del 1 de agosto cuando entran en una nueva dinámica de la economía costarricense? Vea, se hicieron protocolos, aquí hay 3 tipos de protocolos en el país. Está el protocolo nacional, que es el que las autoridades dictan para cierre de actividades, para cierre total, etcétera. Está el protocolo por actividad económica, ¿verdad? En la parte agrícola, en la parte industrial, en la parte zona franca, en la parte de servicios, ¿verdad? En la parte de restaurantes, y este protocolo de su empresa. Entonces, usted toma el protocolo de su actividad económica y lo adapta a su empresa y pues puede pedir permiso para abrir por zonas del país. Aquí, por ejemplo, hay zonas del país que están en alerta naranja y otras están en alerta amarilla. La alerta amarilla permite abrir restaurantes con aforos de 50%. La alerta naranja no permite apertura de restaurantes. Esperamos que a partir del 1 de agosto se permita la apertura de restaurantes en zona naranja, o la zona naranja baje a zona amarilla, siempre con protocolos que incluyen los protocolos, incluyen las 3 cosas que le dije antes, que son el uso de mascarillas en lugares públicos, la limpieza permanente con alcohol y detergentes, ¿verdad? Y el distanciamiento, o sea, con aforos reducidos al 50%. Eso es lo que incluye. Ingeniero, le agradezco que nos haya acompañado directamente desde San José. Gracias por su tiempo. Palabras finales. Le dejo los micrófonos de TSI al banquillo y feliz noche de paso. Muchas gracias, Rosendo. Les agradezco mucho. El futuro hay que confiar porque la pandemia, como le dije antes, no es para siempre. Vienen intervenciones farmacológicas. Hoy anunciaron que se logró inocular caballos con el COVID y sacaron ya suero que mejora mucho la salud de la gente que está contaminada en hospitales. Eso va a ayudar mucho. Viene la vacuna dentro de unos 6, 8, 10 meses. También vienen intervenciones farmacológicas con algunas cosas. La ola pandémica baja. Nosotros, el coronavirus es otro coronavirus más. Hemos tenido varios gripes, el H1N1, etcétera. Entonces, eso va a pasar, de verdad. Entonces, tenemos que asegurarnos de que nuestra población sensible, que son la gente mayor, que son la gente con debilidades especiales como diabetes, etcétera, del corazón, problemas de cardíacos, pues esté más aislada. Pero la ola pandémica va a ser superada antes de lo que pensamos. No va a durar 5 años, va a durar 6 meses, 8 meses, tal vez menos. Pero tenemos que estar preparados y fortalecer nuestro tejido social, económico y político, porque el futuro es de nuestros hijos y nietos, ¿verdad? Y tenemos que ayudar a que heredarles un país y una región saludable, fuerte y sobre todo unida en nuestro futuro, como es la región centroamericana. Muchísimas gracias por la entrevista. Un fuerte abrazo. El ingeniero Álvaro Sáenz Saborío, presidente
de la empresa privada de Costa Rica con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.